el día de hoy vamos a ver. Y el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con un libro del Antiguo Testamento, el primer libro del Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Y de manera particular vamos a centrarnos en el capítulo 22 del libro de Génesis. Y este capítulo 22 de Génesis nos habla de la prueba que atravesó un hombre que fue escogido por Dios para ser ejemplo ante la humanidad, ejemplo sobre todo en su fe. Estoy hablando de Abraham. El capítulo 22 nos habla de esta prueba que Dios le envió a Abraham. Y Abraham es conocido en toda la Escritura como el padre de la fe. La prueba que Dios le envió a este hombre fue una prueba muy difícil, más difícil que la prueba que usted está atravesando probablemente en este momento. Así que si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano y tienes su confianza en Dios, si tú crees en Dios, Dios te va a probar. Las pruebas van a venir. Dios va a probar tu fe. Abraham había sido escogido para que fuera un ejemplo entre los creyentes, y este hombre no fue que tuvo una fe inmediata, fue una fe progresiva. Él fue madurando en la fe, creciendo en la fe. Y así es como Dios obra en nosotros. Nadie llega a la iglesia y cree en Dios de un momento a otro. La manera como Dios obra es que va trabajando en nuestras almas, en nuestras conciencias, en nuestras mentes. Cuando oímos la palabra, cuando oímos testimonios, cuando vemos el obrar de Dios, la fe va creciendo en el creyente paulatinamente, progresivamente. Entonces quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis, al capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 al 19. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: aquí está el mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Dijo Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo:
Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. El sermón del día de hoy tiene el título de Dios nuestro proveedor. Dios nuestro proveedor. Vamos a ver este sermón basado en 5 puntos y al final daremos unas aplicaciones. El primer punto que quiero compartir con ustedes es un punto que tiene que ver con lo que Dios hace con todo aquel que confía y cree en el Señor. Y lo que quiero ver es que Dios prueba a Abraham. Y eso lo encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo número 22, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué prueba tan terrible para este hombre que confiaba en Dios, que Dios tenga que pedirle que sacrifique al único hijo de la promesa que Dios ya le había dado. Qué prueba tan dura para él tiene que haber sido, cuántos pensamientos tienen que haber estado en su mente girando y girando con esta petición que Dios le estaba haciendo. La prueba consistía en que debía ofrecer a su hijo como un sacrificio a Dios. A Dios siempre le agradan los sacrificios. Cada vez que tú vienes a este lugar, tal vez vienes con dolor, tal vez vienes con una situación difícil, pero vienes con un corazón dispuesto a agradar al Señor. Ese sacrificio a Dios le agrada. Cuando tal vez te encuentras un poco enfermo y cantas al Señor y ofreces sacrificios de alabanzas a Dios, ese sacrificio a Dios le agrada. Ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dice la Biblia que cuando Dios le pide o le hace esta petición, Abraham obedeció con mucha fe. El libro de Hebreos en el capítulo 11 del 17 al 19 dice lo siguiente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham va con certeza, va con obediencia, lleva a su hijo al lugar del sacrificio, obedeciendo lo que Dios le había pedido para hacer un sacrificio al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. La fe de Abraham era una fe robusta, era una fe fuerte. No era una fe lánguida, no era una fe débil, no era una fe flaca. Este hombre creía en Dios. Creía de tal manera que si su hijo moría en el holocausto, él tenía la certeza de que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Hasta ese punto creía Abraham. Dice el versículo 19 de Hebreos 11, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es como cuando uno dice ahora, volviste a nacer.
Por lo tanto, Abraham no demuestra ninguna duda en absoluto en hacer y obedecer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Mi segundo punto tiene que ver con que nosotros, cuando creemos en nuestro Dios, debemos también ejercitar nuestra fe. Ejercitarla. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Tú crees a ese Dios que te ha dado vida eterna? Bueno, ejercita tu fe. Si tú crees en Dios, harás grandes cosas en Él. En Él harás proezas. La mayor parte de mi vida en las cosas que yo he hecho ha sido solamente porque he creído que Dios va conmigo. Porque Dios está conmigo. No puedo enumerar ni decir todas las cosas, pero así como yo me he conducido en la vida. Nosotros debemos de aprender a ejercitar nuestra fe. Caminar en fe. Porque tenemos un Dios que nos ama y que va delante de nosotros. En Génesis 22, del 3 al 10, nosotros vemos cómo Abraham ahora está ejercitando su fe en aquel Dios en quien él creía. Dice el versículo 3 en adelante: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Hay 2 cosas que me llaman mucho la atención de este pasaje. El padre va con su hijo. La Biblia no nos dice qué edad tenía su hijo. La Biblia nos dice que era un muchacho. Probablemente tendría 13, 15 años, no lo sabemos. Pero él lo toma, lo ata y está listo para ser sacrificado. Eso me llama mucho la atención, porque el hijo tampoco se rehusó. Lo segundo que me llama la atención es aquello que se menciona en el versículo número 5, donde dice la Biblia: entonces Abraham dijo a sus criados. Abraham va con sus criados, va con su hijo, lleva la leña, va con el asno. Y le dice a sus criados: quédense aquí con el asno. Y luego añade: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. Y luego dice: y volveremos a ustedes. Este hombre tenía la certeza de que si moría su hijo, Dios lo iba a resucitar. Pero lo cierto es que él dice: él y yo volveremos. Él iba a sacrificar a su hijo. Llevaba el cuchillo, llevaba la leña, llevaba a sus criados, pero él dice: volveremos. En la vida nosotros debemos de aprender a ejercitar nuestra fe en nuestro Dios. Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 7. Él empieza a ver y él sabía acerca de los sacrificios. ¿Dónde está el cordero? Papá, no lo veo. Y Abraham le dice proféticamente: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío.
Era una manera anticipada de describir al Cordero de Dios que más adelante iba a morir por su pueblo. Dios proveería un cordero, le dice Abraham a Isaac. Él está profetizando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día también iba a ser sacrificado por nosotros. Estas palabras proféticas de Abraham, por supuesto que estaban señalando hacia la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aquel cordero que sería inmolado como un sacrificio por nosotros, por nuestro pecado. Dios proveería para la humanidad un cordero, su cordero que tomaría mi lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tomó tu lugar. Tú y yo en esta vida, si creemos en Dios, va a llegar un momento en que tenemos que aprender a poner en práctica o a ejercitar nuestra fe. Pero en tercer lugar, cuando tú pones en práctica la fe que tienes en tu Dios, Dios se va a encargar de recompensar tu fe. Dios recompensará tu fe. Dice el versículo 11 al 13 de Génesis 22. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Él toma el cuchillo y Dios asoma. Detente. No le hagas daño a tu hijo. La intervención del ángel de Dios nos muestra que la intención original de Dios nunca fue que se llevara a cabo tal sacrificio cruento, sino que quería probar a Abraham para ver hasta dónde él estaba dispuesto a obedecer. Dios muchas veces permite que lleguen pruebas a nosotros para ver dónde está nuestra fe. Aquí hay un sacrificio que Abraham iba a ofrecer y el sacrificio se lleva a cabo, pero no con Isaac, con un animal que estaba entrampado entre unos matorrales. Y me llama mucho la atención que ese animal que está entrampado, que está atorado, que no puede salir, que está atrapado, es un carnero. No es un cordero, es un carnero. Dice el versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué importancia tiene de que sea un carnero? Es que era un carnero, no era un cordero. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería sacrificado mucho más adelante. Iba a venir el Cordero de Dios, pero por ahora era un carnero. La muerte del carnero en lugar del hijo significaba que Dios iba a sustituir la muerte de su pueblo para tomar como sacrificio la vida de su hijo. Su pueblo, nosotros no íbamos a morir.
Lo normal ante los ojos de Dios es que toda la humanidad, como dice Romanos 3:23, está destituida de la gloria de Dios. No alcanza la gloria de Dios. El pecado que hay en nosotros, el pecado de nuestros representantes federales, el pecado de Adán, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo lo que merecemos es la muerte, la condenación y el juicio. No hay nadie bueno en esta vida. Cuando tú ves a los niños que nacen, ay, pero qué tierno el niño, qué angelito. Él es un pecador que tiene el pecado en su corazón. Él no es un angelito. Él es un pecador que necesita a un Salvador. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Esta muerte del carnero era un ejemplo de lo que iba a ocurrir más adelante. Y así como este carnero fue sacrificado, un día iba a venir el cordero como un animal sustituto que fue el carnero. Un día vendría Jesucristo como sustituto nuestro. Y en vez de que tú y yo tengamos que morir, Cristo fue a tomar mi lugar en la cruz y tu lugar. ¿Sabes para qué? Para satisfacer la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Nada más. El sacrificio de Cristo fue aceptado de tal manera en los cielos que cuando Cristo estaba crucificado, Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre lo abandonó. Todo el peso de la ira de Dios Padre cayó sobre Jesús. Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario por mi pecado y por los tuyos. ¿Sabes lo único que Dios demanda ahora? Es que tú creas en su obra en la cruz. El creer en su obra tiene implicaciones. No es suficiente decir, no, yo creo en Dios, pastor. Olvídese. No. Si tú crees en Dios, eso se va a notar. Vas a amar a Dios. Vas a amar al pueblo de Dios. Vas a amar a los hermanos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceréis vosotros que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso es que la vida cristiana no es como la vida del llanero solitario, que la gente vive como aislada y tú sabes. No, eso no es cristianismo. En cuarto lugar, Dios se va a revelar a aquellos que tienen fe. Dios se va a revelar a aquellos que tienen fe. Si tú tienes fe, Él se te va a revelar. Si tú eres solamente alguien que asiste a este lugar, oye la palabra, entras y sales. Pero si tú crees en Él y tienes fe en Él, Dios te va a hablar. Dios se va a mostrar a ti. Dice el versículo 14 al 19 de Génesis 22. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único,
De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Dios ya le había hablado por medio de su ángel cuando iba a sacrificar a su hijo. Ahora se le vuelve a revelar por segunda vez. A causa de la obediencia que él tuvo para con Dios. ¿Sabes que yo creo que Dios continúa revelándose cada día? La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero a veces nosotros vemos el cielo, va a llover. Y eso es lo que sacamos como conclusión. Pero sabes, cada domingo, Él se revela desde aquí por su palabra. Cuando oigas la palabra, apréciala. Apréciala. Cuando vengas al culto, ven con un interés genuino, con un anhelo de oír la voz de Dios, la palabra del Señor. Eso le hace bien a nuestras almas. Yo no estoy aquí para contarte mis experiencias. No. Oye la palabra, céntrate en la palabra, lee la palabra. Y dile al Señor cuando salgas de aquí, Señor, no quiero olvidarme de tu palabra. Memoriza los textos bíblicos de cada semana. Y mañana no te olvides la predicación de hoy. Revisa el sermón, toma tus notas. Vuelve a ver el sermón por las redes sociales. Porque Él está interesado en que tú oigas su palabra, porque Él se te está revelando constantemente. Dios se revela a Abraham y lo hace a causa de la obediencia. Y eso es lo que Dios pide en nosotros. Obediencia. ¿Quieres que Dios se te revele a tu vida? Sé obediente. Sé obediente. Porque a veces no sabemos qué hacer, para dónde ir. Como que no ves a Dios, no ves el camino del Señor. No ves la ruta a seguir. ¿Qué hago? Bueno, sé obediente al Señor. Y en quinto y último lugar, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Dice el versículo número 14. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Jehová Jireh. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Yo te pregunto, ¿acaso todos estos años, los años que tú tengas, no has visto tú la mano de Dios a tu favor? ¿Cómo Él te ha provisto? ¿Cómo Él te ha sostenido? ¿Cómo Él te ha dado? ¿Tú no has sido testigo de cómo Dios hasta el día de hoy te sostiene y lo seguirá haciendo? Porque Él es un Dios bondadoso y generoso. Ese Dios del cual yo te estoy hablando es un Dios bueno y misericordioso y generoso. Aunque tú seas tacaño, Él es generoso. Ahora, ¿qué argumentos bíblicos tenemos para afirmar que Dios es nuestro proveedor? ¿Qué argumentos bíblicos tenemos para afirmar que Él me sostiene, que Él me provee, que Él me da?
varios. Número uno, Dios es el creador de todo. Dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El primer argumento bíblico que yo tengo para sostener que Dios es nuestro proveedor es que Él es el que ha creado todo lo que hay en esta tierra. La manzana, el banano, el arroz que tú comes, que tú ingieres, que tú y yo digerimos, Dios lo creó. Dios lo creó. Pero lo segundo es que no solamente lo creó, sino que Él es el dueño de todo. El que creó todo es el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Tú no puedes olvidarte de estas cosas. Y tú puedes decir, mi padre es el dueño de todo. Tengo un padre rico. El Salmo 50:10 dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, dice él, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. El Señor creador no solamente es creador, sino que es el dueño de todo. Pero el tercer argumento bíblico que tengo, que no solamente es el creador y el dueño, sino que Dios puede hacer todo. Job 42:1-2 dice, entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es soberano y Él reina en los cielos y en la tierra. No hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Es un Dios real. Es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. No lo hay. Pero así como Él puede hacer todo, también todo está sujeto a Él. Él hace que las cosas pasen o no pasen. ¿Tú crees que esta pandemia se le escapó de las manos a Dios? No. Ya estaba en el decreto eterno de Dios. ¿Tú crees que esa guerra entre Rusia y Croacia y Ucrania se le escapó a Dios? ¿O tú crees que los pillos y políticos y traficantes de drogas que hay en el universo, en nuestra nación, se le ha escapado de la mano a Dios? Dios hace que las cosas pasen. Todo está sujeto a Dios. Todo. La naturaleza está sujeta a Dios. Dice Marcos 4:41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Todo está sujeto a él. Aún los demonios. Y sabes que lo más interesante de ese Dios del que estoy hablando ahora es que Dios provee para todos, para buenos y malos, para los que creen en Él y para los que no creen en Él. Uno quisiera y diría, Dios, pero no le des a ese narcotraficante, ese político. Mira, esta persona es de corazón duro, no le des. Yo diría eso. No Dios. Porque Dios es bueno. Y es misericordioso.
Tal vez tú no estás tan cerca de Dios. Tal vez estás muy frío. Hay algunos que usan esa palabra ahora. No, yo soy cristiano, lo que pasa es que estoy frío. No estás frío. No eres cristiano o no eres cristiana. Dios provee para todos. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Qué amor de Dios, ¿no? Que a pesar de que tú no estás tan cerca de Dios, Él te ha provisto. Finalmente, Dios provee específicamente para sus hijos, quienes lo miran a Él con fe. O sea, Él provee para todos, pero más específicamente a aquellos que lo miran a Él con los ojos de la fe. En Mateo 6:33 dice la Escritura, pero busquen primero su reino y su justicia. Para buscar su reino y su justicia, tienes que buscarlo con los ojos de la fe. Entonces dice el Señor, y todas estas cosas le serán añadidas. Tal vez, solo tal vez, eres soltero o soltera y piensas contraer matrimonio un día y quieres que te salga un buen hombre, una buena mujer. Eso es tu anhelo en tu corazón. Pero ocurre que no te deleitas en Dios. No buscas de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez tu matrimonio está así. Tal vez tu propia vida espiritual está así. Tal vez tu cónyuge no es creyente. O tal vez tienes hijos no creyentes. Busca primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Termino con este texto de Filipenses 4, versículo 15, donde dice lo siguiente. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. O sea que él estaba en medio de gente tacaña. ¿Sabe quién era Pablo, no es cierto? Pablo era el apóstol a los gentiles. Era un hombre que amaba a Dios. Él estaba dispuesto a ir a cárceles y sufrir azotes. Y la iglesia tenía el deber de sostenerlo. Y había un grupo de gente que no les interesó eso. Y él ahora está hablando no como una queja, sino para traer gloria a Dios en el corazón de esta gente. Dice el versículo 16, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios provee específicamente para sus hijos a quienes miran a Él con fe. Así era Pablo. Por eso es que Dios siempre le suplió y siempre le dio. Y él llegó a decir, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia.
Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios proveedor, el Dios que hizo todo. Y damos gracias a Dios por tener un Padre tan generoso, que nos provee y nos sostiene. Que a Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar.